Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar y la plática es... Espérame, perdí el control. Quiero... Regrésame a la 1, por favor. Eso fue muy adelante. Sí, bueno. Bueno, listo. Gracias. Bueno, entonces vamos a platicar un ratito sobre lo que es el uso del silicio en la agricultura y en la jardinería, desde luego. Entonces, considerando como un arte, tanto la agricultura como la jardinería, pues las dos están dentro del mismo rubro. Entonces, y para iniciar la plática, bueno, cuando hablamos de silicio, tenemos que definir qué es el silicio. Hay mucha confusión. Entonces, para empezar, el silicio es un elemento de los que constituyen la tabla periódica, es un elemento de los que constituye estructuras físicas y es el elemento constituyente del cosmos. Y se habla así porque es el segundo elemento de mayor abundancia en la naturaleza después del oxígeno. Lo que más hay es oxígeno y luego sigue silicio aquí en el planeta. Y entonces la corteza terrestre está constituido el 0.86% de silicio y el resto son los diferentes minerales que existen en la Tierra o los diferentes elementos ya constituidos en minerales. Entonces, esta diapositiva donde vemos al silicio en el grupo 4A, así fue clasificado por Mendeleev, también conocido como el grupo de los carbonoides o grupo de los metaloides, falsos carbonos o falsos metales. Tiene características especiales, son altos conductores de electricidad. El término metaloides es falsos metales, trabajan como metal y como no metal, dependiendo con quién se juntan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tiene cualidades muy importantes y hablábamos hace rato de que se considera el elemento constituyente del cosmos porque la misma proporción o muy semejante a las proporciones que encuentra la corteza terrestre, se encuentra formando la corteza de la Luna, la corteza de Marte, la corteza de Júpiter, según los estudios de los astrológicos, que señalan que lo que más existe en esas cortezas de esos planetas y del satélite Luna es silicio, o sea, en la misma proporción casi que se encuentra en la Tierra. Mientras que los demás, calcio, aluminio, etcétera, sí hay demasiado en unos, muy poco en otros, pero lo que se mantiene más o menos uniforme es el silicio. Y como el silicio forma estructuras físicas, por eso se le considera el elemento constituyente de, en este caso, la Tierra y el cosmos. Bueno, entonces, ok, ese es un aporte cultural, pero el silicio tiene funciones vitales, vitales en los seres vivos. Entonces, si el oxígeno es lo que más abunda, es el primer nutriente de los seres vivos, y el silicio es el segundo nutriente de los seres vivos, vegetales y animales. Y el silicio tiene la función de formar estructuras físicas, pero aparte de eso, forma compuestos. Y estos compuestos van relacionados principalmente a los mecanismos de resistencia de los cultivos. ¿Resistencia a qué? Resistencias a altas temperaturas, bajas temperaturas, exceso de agua, falta de agua, plagas, enfermedades. O sea, está más relacionado a aportar resistencia a los efectos del cambio climático que están afectando fuertemente a la agricultura. Pues ya dimos lo que es el silicio y vámonos a lo que causa más confusión todavía, que es cuántos tipos de silicio tenemos para el uso en la agricultura. ¿Sí?
Y entonces hay gente que dice, no, yo tengo un silicio más económico, pero ¿qué fuente es? ¿No? Hay que ver qué fuente es. Entonces tenemos el silicio orgánico, y hablamos de orgánico porque para nosotros todo lo que está relacionado con la química del carbono es orgánico. Entonces, si hay carbono, es orgánico. Y entonces aquí estamos hablando del silicio que trae su origen o viene con átomos de carbono. Por ejemplo, si yo la cascarilla del arroz, las gramíneas son altamente consumidoras de silicio. Y quien más consume de las gramíneas es el arroz. El arroz requiere 525 kilos de silicio por ciclo, arriba del nitrógeno, fósforo y potasio. La caña de azúcar requiere 490 kilos de silicio por ciclo, arriba del nitrógeno, fósforo y potasio. El cultivo del maíz requiere 326 kilos de silicio, arriba del nitrógeno, fósforo y potasio. Y ahí se van, ¿verdad? Las gramíneas son altamente consumidoras y acumuladoras de silicio. Entonces, la cascarilla del arroz, que es muy dura, muy difícil de compostear, la cascarilla del arroz trae 94% de silicio. Y entonces, si yo agarro la cascarilla de arroz y la meto a una combustión, se llama pirólisis, en ausencia de oxígeno, yo voy a obtener carburo de silicio. Si ese carburo de silicio lo meto en una solución alcalina, obtengo el silicio orgánico. Pero al meterlo a solubilizar no lo puedo concentrar más del 28%. Ya lo hay en la agricultura, ya está disponible y bueno, su concentración es 28%. Y luego entran aquí los silicios minerales. Dentro de los silicios minerales está el común que nosotros conocemos. Aquí entra la harina de roca, la roca fosfórica, la roca potásica, la calcita, la magnesita. Aquí entra la zeolita, que es una climatolítica cálcica. Aquí entran todo lo que se obtiene de las rocas ígneas o las rocas volcánicas. Está dentro del silicio mineral, que requiere procesos para poderse hacer disponible, ¿verdad? Y aquí también entra el silicio que está formando la estructura del suelo, el 28.086%. Aquí también entran los famosos silicatos de calcio, silicato de magnesio, silicato de potasio, silicato de sodio, que también ya están disponibles en los mercados. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Cosmocel, que vende un silicio que se llama Barrier al 30%, silicato de calcio, es un silicio mineral. Hay otras, el Arbensis vende el Silex, que es silicato de calcio, silicato de magnesio, mitad y mitad, ¿verdad? Pero son silicatos, trabajan, claro que trabajan, pero no con la misma eficiencia de un silicio de otra fuente, ¿no? Aquí dentro de esto pues está la dolomita, que es un excelente mejorador de suelo, la zeolita, que es un excelente mejorador de suelo. Aquí traen estos materiales, pero no traen las concentraciones adecuadas y aparte, bueno, pues su origen mineral tiene que intervenir muchos factores para hacerse asimilable, materia orgánica, microbiología, pH del suelo, temperatura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para poderlo hacer asimilable. Y el silicio biogénico, que proviene de un ser vivo, por eso de ahí viene bio, vida, génesis, origen. Este silicio biogénico está constituido por las algas fosilizadas diatomeas. Estos microorganismos unicelulares, aquí pueden ver ampliada una fotografía de una diatomea, son microorganismos unicelulares microscópicos. Estos aparecieron hace muchos años en el periodo Jurásico temprano. Estamos hablando de 300 millones de años atrás. Ok. Y entonces, estas se fueron quedando en minas y de ahí se están obteniendo, se extraen, se muelen a una molienda de 325 mallas, se meten a activar a aire caliente a 300 grados centígrados
y se les quita el exceso de humedad porque jalan mucha humedad. En condiciones normales, miren, parece una esponja. Entonces, en condiciones normales, cuando no hay lluvia, la mina jala el 20% de humedad. Cuando hay lluvia, la mina puede llegar a jalar hasta el 50% de humedad del medio ambiente. Es una esponja. Y cuando se saca, pues se tiene que activar, se le quita esa humedad con aire caliente y queda activado. Esto permite una gran solubilidad y esto permite que este producto tenga un poder de que 238 gramos solubilice en un litro de agua. Entonces, no hay problema de taponamiento de cintillas, no hay problema de taponamiento de aspersoras, no es muy soluble. Bueno, y entonces, aquí lo podemos ver, esta es una de las tantas especies de diatomeas que hay. Y claro, una mina formada por algas fosilizadas de diatomeas trae de todas las especies, no es una sola especie, ¿no? Trae todas las especies que son prácticamente igual. Vean ustedes, esto parece una microesponja. Entonces, al pasar el agua lacustre, o sea, el agua dulce, por su cuerpo, jala todos los minerales y como lo que más abunda es silicio, pues entonces su cuerpo lo constituye prácticamente de silicio. Y de ahí que hablamos que esta, que es la única mina certificada ante notario y escrito con garantía, es la única mina en el mundo con una pureza del 92 al 95% de silicio, o sea, de silicio biogénico, de dióxido de silicio biogénico, de origen de algas marinas. Y entonces, bueno, pues no hay otra con esa pureza. A mí la empresa me tiene prohibido hablar de esto, pero esa pureza al 92 al 95% de concentración le permite o le da el grado alimenticio y medicinal a este producto. Entonces se lo pueden tomar con toda confianza, van a cambiar su pH, mineralizar, van a formar estructuras, etcétera, etcétera. Se van a prevenir y van a curar muchas series de enfermedades degenerativas. Pero bueno, eso me lo tienen prohibido, pero yo soy muy chismoso y se los comparto. Aquí dentro de esto también cabe otra de las grandes confusiones. Aquí dentro de este grupo, vamos a hablarlo así, caen las tierras diatomeas. A lo mejor ustedes han oído hablar de las tierras diatomeas. Son minas de algas fosilizadas, pero que cuando se fueron formando quedaron vetas de arcilla en la mina. Entonces llegan, se extraen, no se puede quitar esa arcilla. Se muelen con todo y arcilla y se envasan con todo y arcilla. Y entonces, estas tierras diatomeas pueden traer la pureza o la concentración, como lo quieran ver, del 65, del 60, etc. Varía mucho. Hay tierras diatomeas hasta con el 30 y tantos % de concentración. Y son tierras diatomeas y las andan vendiendo como tal. No digo nombres ni marcas porque bueno, luego me demandan, pero por aquí andan, inclusive que hay una empresa aquí en Morelos que manejan tierras diatomeas y no, pues, las meten a este rubro cuando aquí estamos hablando de algas fosilizadas en un estado de pureza. O sea, es la única mina certificada, ¿no? Contra minas de algas fosilizadas con vetas de arcilla que las catalogan no como algas fosilizadas, sino como tierras diatomeas, aunque se meten al mercado con estos argumentos, ¿verdad? Y te dicen, no, mira, pues, ¿para qué compras diatomeas? La mía es igual, igual son diatomeas, sí, pero la concentración nunca va a ser esta. Es la única mina certificada en el mundo. Y está en Jalisco. Bueno, vamos a continuar. Algunas características, yo no sé si ya conozcan el producto, trae el 95 más o menos 2% de concentración de dióxido de silicio. Viene en forma amorfa, pero viene de origen de vida, ya hablamos de algas fosilizadas, más las trazas de minerales que constituyen el agua, las aguas lacustres, o sea, las aguas dulces, vamos a hablar así, que traen una concentración más o menos de 70 minerales. Y ahí vienen las trazas de otros elementos como fósforo, potasio, calcio, magnesio, fierro, zinc, titanio, viene al 0.00, titanio 0.02%, y el titanio es clave para activar la fotosíntesis, es un catalizador de la fotosíntesis. Pero bueno, todos estos minerales de origen biogénico. Algunas propiedades físicas, trae un excelente intercambio catiónico, o sea, me
incrementa la capacidad de intercambio catiónico, que no es otra cosa más que los suelos con pHs críticos, vamos a hablar así de pHs alcalinos, pHs, como el caso Morelos de 9.4, 9.3, 9.7. Aquí se bloquean mucho los nutrientes, o sea, hay calcio, boro, fósforo, lo que no hay es fierro aquí en los suelos de Morelos, fierro no hay, ese sí que hay que cortarlo, por eso se ve mucha clorosis férrica. Pero, por ejemplo, todos estos cationes nutritivos están bloqueados, están retenidos en los coloides minerales del suelo, y entonces no los suelta la planta. Lo que hace Diatomix es que llega y regula o incrementa la capacidad de intercambio catiónico. Hace un intercambio de cargas y entonces libera los cationes para que la planta los pueda jalar. Su pH es 8.8, pero hablamos aquí, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Este no es ningún impedimento. Hay mucha gente que piensa, bueno, mi pH es de 9.4 y le voy a meter un producto que trae 8.8, lo voy a hacer más alcalino. No. En el caso de los productos naturales, y ahorita lo vamos a ver, no se preocupen, más adelantito, no juegan el papel como lo hacen los químicos. Estos no se acumulan, estos no van acumulando, incrementando, lo van transformando, y ahorita les platico cómo está el rollo. Hay una retención de humedad, retiene mucha humedad, 254%, y ahorita les enseño unas diapositivas, pero esto me forma un excelente bulbo de humedad. Acuérdense que 238 gramos jalan un litro de agua. Entonces, cuando yo lo aplico al sistema de goteo, queda en el bulbo y entonces ahí me retiene como una esponja la humedad y me dura más tiempo, la planta más hidratada, mejor humedad para la solución nutritiva, etc. Regula la conductividad eléctrica, ahorita les platico más adelante con un ejemplo. Tiene una área superficial de 27 metros cuadrados por gramo, o sea, llega a cubrir perfectamente toda el área. Se puede aplicar en riego de aspersión. Ahorita se está aplicando en Chihuahua en riego de pivote central, con excelentes resultados. Se puede regar a riego de cintilla, a goteo. Se puede regar a riego rodado. Se solubiliza en un tambo, se le pone una llave y se afora, para el caso de la caña, del maíz, etcétera. Sorgo, si llegara a ser de riego o de riego de auxilio, un riego de auxilio. Tiene una densidad de 2.3 kilogramos por metro cuadrado. No tiene un peso, pero sí trae una densidad alta. Entonces, ustedes pueden ver los bultos. Pues aquí están. Miren. Ustedes pueden ver unos bultos grandes que prácticamente no pesan nada, ¿no? Cuando manejamos una tierra de atomea, estas mismas dimensiones del bulto andará empezando con tierras de atomeas aproximadamente unos 37 kilos. Este pesa 18 kilos porque trae una densidad muy baja. Y bueno, se mete una molienda de una malla 325 y tiene una retención de malla de 0,1%. Estos datos quedan más claros con los ejemplos que vamos a ver. Bueno, aquí está bajando el silicio ya en su forma asimilable. Aquí está un catión, perdón, aquí está un coloide mineral del suelo reteniendo cationes, fósforo, fierro, zinc, sodio, magnesio, calcio, potasio, etc., ¿no? Llega la forma asimilable de Diatomix, le quita los cationes retenidos al suelo y los lleva a la rizósfera. La rizósfera es la parte microscópica entre el pelo absorbente y la partícula de suelo, donde se lleva a cabo toda la actividad enzimática, eléctrica, bioquímica, microbiológica de las plantas. Aquí se lleva a cabo todo. Y aquí es donde trabaja el silicio. Bueno, y entonces ya se lo quita, lo jala y lo lleva a la rizósfera. Pero una vez estando en la rizósfera, el silicio dentro de la planta se transforma. Les doy un ejemplo. Si yo aplicara 1 kilo de silicio biodisponible, el 97% dentro de la planta se transforma en estructuras físicas, se transforma otra vez en inorgánico. Y solo el 3% sigue siendo orgánico y se mantiene en la rizósfera, aquí en esta parte que estamos viendo ahorita en la ampliación que da la imagen. Ahí está la rizósfera.
solamente el 3% se mantiene como orgánico del kilo que yo apliqué. Y ese 3% estimula mucho que en la rizósfera se forme una enzima llamada silicateína o silicasa que ayuda a desdoblar el silicio insoluble natural del suelo. Hablamos hace rato que los suelos, el 28.086% están formados por silicio natural. Entonces, ¿qué hacemos? Al aplicar Diatomix, ese 3% que se queda en orgánico ayuda a desdoblar el silicio natural de ese suelo que no está asimilable. Por eso, cuando yo les decía, el arroz requiere 525 kilos de silicio por ciclo, no quiere decir que yo voy a aplicar 525 kilos. Yo puedo aplicar un bulto y con ese bulto voy a desbloquear el silicio que no está soluble en el suelo para que el arroz lo requiera como su requerimiento nutritivo. Bueno, entonces, el otro 97% se transforma en inorgánico, forma estructuras y entonces esas estructuras forman polímeros, ¿se dan cuenta? Forman conductos, elevadores, carreteras, barreras, muros, forman la cuestión sólida, de la planta, la estructura sólida de la planta, los cimientos, y entonces esos se convierten en transportadores. Y sucede lo siguiente, miren, esto. Ya dentro de la planta empiezan, aparte que se los quita el suelo, los arrima a la raíz, adentro de la planta los empieza a mover hacia las zonas de demanda. Y entonces ahora sí tienen una planta muy nutrida, tienen una planta muy coordinada, una planta muy resistente. Ojo, no todos los minerales son móviles. Algunos son inmóviles, otros son semimóviles y otros son muy móviles. Entonces los móviles, pues ¿para qué los queremos mover esos solitos? Pero los inmóviles, por ejemplo, de los elementos inmóviles es el calcio. El calcio no se moviliza en los seres vivos. Y el calcio es vital para las plantas. Y entonces, a través del silicio, el calcio ya no se bloquea, tiene una movilidad tremenda y entonces el calcio cumple con sus funciones. Uno de los elementos semimóvil, pero vital, es el magnesio. El magnesio es semimóvil, con los polímeros que forman el Diatomix. Se moviliza, pero tremendamente. Y esto hace el silicio, perdón, el magnesio es el núcleo de la clorofila y la clorofila es la base de la fotosíntesis. Entonces, esto hace que la planta sea más fotosintética, se pone más verde, hojas más grandes, y hay mayor elaboración de azúcares para la biosíntesis. En el caso de los jardines, imagínense el pasto. El pasto es una gramínea, también altamente consumidora de silicio. Nosotros estamos haciendo, les hago la referencia a los que están en la parte de jardinería. Nosotros estamos tratando el estadio de fútbol de Pachuca, el Huracán, con diatomeas, más los manejos que hacemos, porque allá tienen un invierno muy crudo y el pasto del campo se estresa fuertemente en invierno. Y el asesor que lleva a los campos también se estresa mucho porque pues, casi lo quieren correr. Y ahí le estamos solucionando el problema, para ese problema. Estamos tratando ahora recientemente el campo de fútbol de los indios de Ciudad Juárez, que acaban de descender. Ahí está un compañero mío de la escuela, Jorge Rivera, a cargo del pasto. Y también tiene el mismo problema, porque Ciudad Juárez es muy extremoso. Le pega mucho frío y quema el pasto, y le pega mucho calor en verano y estresa mucho el pasto. Entonces ahí estamos haciendo estos manejos para darle esa resistencia al pasto contra efectos del cambio climático principalmente. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí podemos ver, es la fórmula desarrollada del silicio como lo utilizan las plantas. Entonces las plantas no jalan silicio, dióxido de silicio, cloruro de silicio, silicato de sodio, no, la planta jala el ácido silícico y el ácido silícico se forma un átomo de silicio con 4 bracitos y un radical OH. Entonces, ojo, por eso les decía yo, aquí está la clave, ¿por qué modifica el pH? pH es potencial hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto?
que un suelo alcalino, los radicales hidrógenos son muy pocos. Y un suelo ácido, los iones hidrógenos son en gran proporción. A eso se refiere el pH. ¿Verdad? Se mide del 1 a 14, de 1 a 7 es ácido, de 7 a 14 alcalino. Bueno, entonces, cuando entra un suelo, ojo, cuando entra un suelo alcalino, se desprende el radical OH, empieza a dejar iones hidrógenos en el suelo, se incrementan los iones hidrógenos y modifica el pH de un suelo alcalino. Y con estos 4 bracitos que quedan libres, jala los cationes y se los lleva a la planta y luego los sube hasta la zona de demanda. Cuando entra un suelo ácido, se desprende el radical OH completo, y el radical OH es una base, es altamente alcalino. Hidróxido de calcio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, es una base, y entonces se desprende del OH, se junta el exceso de hidrógenos que hay en un suelo ácido y le cambia el pH. Esto no lo hace ningún fertilizante químico, ninguno. Este es un excelente mejorador de suelo, ya hablamos, incrementa la capacidad de intercambio catiónico, regula el pH, ¿sí? Retiene mayor humedad y regula la conductividad eléctrica. Ahorita lo vemos más adelante. Ok. Este es un diagrama rápido de cómo es que trabaja, cómo es el diagrama dentro del suelo del Diatomix. Ok, yo aplico Diatomix al suelo en la solución o disolución por el efecto del agua, por el efecto de los microorganismos, del pH, de la materia orgánica, hablamos de la enzima silicateína o silicasa, se transforman en ácidos silícicos, que es la forma asimilable, y estos, como vienen de un silicio biogénico, más rápido se transforman a silícico que cuando vienen de un silicio mineral. Si esto fuera harina roca, para llegar a ácidos silícicos, pasando por la disolución, la silicateína, el pH, su proceso va a ser hasta de más de 30 días. Y aquí prácticamente este proceso, cuando viene de un silicio de origen biogénico, se va directamente. Permítame, aquí. Se va directamente del silicio biogénico a silícico prácticamente en 6 horas. Depende de esta cuestión. ¿Va? Ok. Ya cuando tengo yo en la solución del suelo arriba de 40 partes por millón de ácidos silícicos, ¡pum!, empieza el show. Se condensa, forman los polímeros, muchos números, cadenas de silicio, y entonces me cambia la estructura del suelo, me aumenta la permeabilidad, ¿sí? Me incrementa los silicatos, y bueno, me hace todo el efecto mejorador de suelos. En el suelo ácido me reduce la fitovelocidad del hierro, aluminio, cadmio, magnesio. En un suelo alcalino que bloquea el fósforo, incrementa la eficiencia del fósforo, disminuye el estrés por sequía y salinidad. En un suelo donde hay mucho sodio, el sodio se solubiliza muy rápido. En un riego se solubiliza, lo jala la planta, el sodio llega a las paredes celulares, expulsa el agua en lugar de retenerla, porque expulsa el calcio. Y una planta en un suelo sódico, después de un riego pesado, se ve bien estresada, como si tuviera 3 meses que no la riega. Eso es muy común en los suelos de tipo de suelos alcalinos sódicos, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Durango. Es muy común este problema. Todo eso me lo disminuye también al solubilizar el calcio, precipitar el sodio y no permitir que el sodio haga de las suyas. Promueve y mejora y fortalece la anulación, etcétera, etcétera. Una serie de beneficios. Y bueno, cuando hablamos de nutrición cuando hablamos de nutrición vegetal, por lo regular, los productores y los técnicos se nos va en pensar que la nutrición son fertilizantes químicos. Y así rapidito, la nutrición más importante de las plantas se llama nutrición lumínica. Es la más importante, la nutrición que nos regala la luz. Ya dormimos al primero, a ver si cuántos más se nos duermen por ahí, ¿verdad? Esto me recuerda una vez que estaba en una conferencia en Jalisco, que hay con los productores de maguey, y prendieron la luz y estaban como 4 dormidos, ¿verdad? Y digo, ¡hey, despiértalos!
Y se despiértalos tú los dormiste, cabrón. Entonces, me recuerda eso, ¿no? Ya cayó el primero, a ver cuántos caen. Vamos. Bueno, entonces, esta nutrición lumínica es la más importante, la más importante, y nos regala Dios. Entonces, no es lo mismo producir en Sinaloa que producir en Valles Altos. En Valles Altos del Estado de México, Tlaxcala, Puebla, etcétera. Arriba de 1800 metros sobre el nivel del mar, 2000, etcétera. Allá amanece a las 6 de la mañana y oscurece a las 6 de la tarde. La calidad lumínica es muy baja, ¿sí? Si estuviéramos en Sinaloa, en la costa de Sinaloa, allá amanece a las 6, perdón, a las 5:30 amanece, y en verano son las 9:30, 10 de la noche y todavía hay luz. Entonces, la tasa lumínica es más grande. Entonces, ahí se aprovecha mejor la luz. Por eso es importante utilizar productos que me ayuden a ser eficiente la nutrición lumínica, ¿verdad? No me van a dar otro sol nuevo, pero pues, me van a ayudar. Cuando yo aplico silicio orgánico, biogénico, natural, ya habíamos dicho, el 97% se forma estructuras y entonces me forma estos vellitos, estos pelitos, se llaman tricomas y están formados por silicio. El silicio a estas concentraciones casi de pureza, el silicio no deja de ser vidrio. El vidrio es 97% de silicio. Y entonces, cuando llega la luz solar, hacen un efecto de filtro solar. Entonces, una planta vellosa, bien vellosa, con muchos tricomas, al llegar la luz solar, hace una refractancia del 80% y solo deja pasar la radiación fotosintéticamente activa, y entonces me da más calidad de la luz que tenga yo. Y entonces, a lo mejor van a decir muchos de ustedes, bueno, aquí en Morelos no tenemos ese problema. Sí, sí lo tenemos. En Morelos tenemos 6 meses de lluvia y 6 meses de seca. Y ya van a empezar las lluvias. Entonces, las lluvias, los nublados, todo eso es luz difusa, ¿sí? Es una sombra que está causando. No llega la luz fotosintéticamente activa al 100%. Entonces, aquí esta luz que me llegara a pasar, no sé, 60%, el 70%, esta luz que me llega a pasar sobre esa difusión que son las nubes, al llegar acá, se vuelve a purificar y le vuelve a dar otra eficiencia, como si fuera microinvernaderos a nivel planta. Entonces, esto es lo que hace. Me hace muy eficiente la nutrición lumínica. Y más en estas fechas de nublados, ¿verdad? Bueno, que ya van a empezar, gracias a Dios, las lluvias, porque está muy cabrón el calor. Entonces, me hace más eficiente la nutrición lumínica al darme vamos a hablar así, un microfiltro permitiendo que solamente pase la luz fotosintéticamente activa. Ojo, no toda la luz es benéfica. La luz, como llega del sol, trae radiaciones de alfa, beta, gamma, X, violeta, azul, violeta. Las radiaciones importantes para la agricultura, que se miden en nanómetros, que son de 470 a 780 nanómetros. Es la RFA, radiación fotosintéticamente activa. Entonces, al tener yo muchos tricomas que los forma el silicio, en automático tengo ese filtro solar para refractar hacia el medio ambiente, hacia el cosmos, o en este caso hacia la atmósfera, las radiaciones que yo no necesito para la vida ni para la agricultura, y solamente dejar pasar la RFA. Entonces hago más eficiente la nutrición lumínica. La nutrición mineral y la nutrición carbónica. Ojo, ojo. Las plantas tienen unos estomas, vamos a ver, unos poritos ahí, donde transpiran, pierden agua en forma de vapor. Entonces, al estar transpirando, se forma un vacío en el xilema, y entonces ese vacío hace que esté jalando la nutrición de abajo. Si se cierran los estomas por exceso de calor, se bloquea la transpiración y en automático se para la translocación de nutrientes. Así tengan buena humedad, así tengan buenos nutrientes abajo, se quedan bloqueados. Ahí se quedan. ¿Por qué? Porque no está el gradiente, no está el vacío que está haciendo que fluyan, ¿sí? Y todas las plantas, cuando sienten arriba
de 32, 33, 34, 35, 40 grados centígrados, 42, sienten que colapsan y cierran los estomas. Y al cerrarlos se acabó la transpiración. En la noche los abren, queda otra vez la planta turgente, pero en la noche no hay translocación de nutrientes. Los minerales solamente se translocan en el día. ¿Sí? Y bueno, entonces hace muy eficiente la nutrición mineral. Y la nutrición carbónica. También en los estomas se lleva a cabo el intercambio gaseoso. La planta jala CO2 del aire y libera oxígeno. La planta jala CO2 y libera oxígeno. Eso nomás se da en la mañana con la luz, en la fotosíntesis, en la fase luminosa, en el ciclo de Krebs. O sea, en la noche, aunque la planta abra los estomas, en la noche respira oxígeno y libera CO2. Solamente es en la mañana, entonces, en el día. Entonces, en el día tiene que tener abiertos sus estomas. Y el exceso de temperatura, pues hace que la planta colapse y cierre. Cuando yo aplico silicio y se silifican los tejidos, aquí puedo ver que se forma una capa de silicio. Cuando se silifican los tejidos, me hace que la planta, si hay mucho frío, la planta esté caliente. Y si hay mucho calor, que la planta esté fresca. El silicio es térmico y antitérmico, entonces esa cualidad se la da también a las plantas. Por eso es de que la aplicación de silicio acomoda a la planta al cambio climático. Las plantas que contienen mucho silicio son plantas que soportan más el cambio climático. Por ejemplo, hay una planta que trae en exceso silicio, se llama gobernadora, es del desierto de México. La gobernadora es una chulada. La gobernadora resiste bajas temperaturas, altas temperaturas, no tiene plagas, no tiene enfermedades. No, hombre, es una chulada. La gobernadora domina en el desierto, por eso se llama gobernadora. Y esta planta, cuando la analizamos, hicimos la extracción, la analizamos, nos encontramos que trae su principal compuesto de silicio. Y trae un silicio, visto en la máquina, trae un silicio estructurado, su fórmula estructurada es muy parecida al silicio que contiene la cerveza. O sea, sus moléculas son casi iguales. Muy parecido la estructura molecular del silicio de la gobernadora al silicio que contiene la cerveza. Porque la cerveza contiene 2.500 miliequivalentes de silicio biodisponible por cerveza de medio. Por eso la cerveza es buenísima para silificar el cuerpo, ¿no? Una diaria, que es la dieta del ser humano. Bueno, entonces, bajo ese principio de que son muy parecidas las dos estructuras y la gobernadora resiste bajas temperaturas, andamos en la zona de Zacatecas, nos pronosticaron heladas para el cultivo del frijol y no teníamos extracto de gobernadora, pero había cerveza. Todavía no se agotaba como ahorita que está también, ya se acabó. Entonces, portamos 200 litros de agua, 2 caguamones, y lo aplicamos al frijol. Y dejamos una parte sin aplicar. Bajó la temperatura, al día siguiente fuimos a checar los datos, donde aplicamos el silicio en forma de cerveza, vamos a hablarlo así, y porque no teníamos nada a la mano, ni atomix, no había nada más que cervezas. Y donde no lo aplicamos, el resultado fue espectacular. O sea, donde no lo aplicamos, hubo daño por quemado, y donde se aplicó, brincamos la helada. Entonces, pues les paso esa referencia, por si algún día tienen esta urgencia. Y bueno, pues lo más agradable sería aplicar silicio. Pero bueno, ya si no, pues cerveza, porque saldría carísimo estar aplicando cerveza y sería un gran desperdicio. Y más ahorita con el COVID que no hay cerveza, ¿no? Entonces ahorita sería aplicar silicio. Bueno. ¿Por qué hablamos de que es un verdadero sistema de defensa? Aquí podemos ver, este es un esquema del doctor Gaspar Condorfer, donde dice, cuando yo aplico silicio, los tejidos de las plantas, y aquí estamos hablando de lo que ustedes gusten y manden, hortalizas, frutales, ornamentales, lo que ustedes quieran. Esto es general, ¿sí? Entonces, si ustedes andan en el rubro de la jardinería, pues váyanse imaginando las rosas, váyanse imaginando, no sé, las especies que ustedes manejen, ¿verdad? Los pastos que ustedes manejen, las palmeras, etc. Entonces, forma este silificado, dice, en la parte superior
inferior de la cutícula. Cuando llega la espora del hongo, tiene las condiciones favorables para formar la hifa. La hifa es la raicita esta. Y llegar al parénquima, alimentarse y desarrollar la enfermedad, lo que ustedes ven como roya, como roña, como cenicilla, como tizón, etc. Al llegar a la capa de silicio, la hifa ¡pac!, la bloquea y evita que aparezca la enfermedad. Donde no silifico, donde no aplico silicio, el cultivo, la planta, véanlo ustedes desde su punto de vista, las plantas que ustedes manejan, las ornamentales. Al llegar la espora del hongo, forma la hifa, la raicita, penetra para llegar al parénquima y alimentarse de los azúcares simples y aminoácidos para desarrollarse. Y es lo que vemos como tizón, como cenicilla, como roya, etc. Aquí no hay un bloqueo, por lo tanto, no hay quien le impida y ya se la enfermedad. Acá se ve fuertemente afectada. Entonces, este es el mecanismo, este es el esquema que hizo el doctor Gaspar Condorfe, donde explica él, por esta razón tengo resistencia a enfermedades. Pero también dice él, en esta estructura silificada, a nivel insecto, ya sea chupador, que mete el estilete, a nivel insecto raspador, que usa la mandíbula, o a nivel masticador, como los gusanos, al hacer contacto con esta estructura, se lastima su sistema vocal. Y entonces hace que el insecto plaga la piense mucho en atacar, más bien no ataca. Y a mí me dicen los productores de Villaguerrero, oiga, doc, aquí anda la mosquita blanca, pero nomás anda ahí, mire, ahí nomás arrimándose, no le llega. O muchas veces llegamos a ver a los cultivos silificados de rosas, de gerberas, etcétera, de los tipos de flores que tienen mis amigos en Villaguerrero, y llegamos a ver mosquitas blancas y paratriosas pegadas a los tricomas, a los vellitos, ¿sí? Como que si hubieran llegado ahí se hubieran electrocutado. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, ahorita lo vemos. Hace este efecto. Al querer meterle los estiletes no entra. Y vamos a ver más al rato también qué otro efecto hace. Enseguida de esta diapositiva. Entonces, ustedes pueden ver aquí donde el doctor nos dice por qué hace un sistema de defensa. Lo hace no químico, bioquímico, sino lo hace a nivel barrera física. Y ahí está difícil que una plaga tome resistencia. Esto es lo que les quería explicar. Aquí estamos viendo a través del microscopio electrónico el nacimiento de unos tricomas, los vellitos. Y ven ustedes, van aquí naciendo y arriba tienen una bolita, una esferita. Algunas de estas esferas están formadas de ácidos grasos aromáticos, terpenos, que al momento de llegar un insecto revientan y hacen el efecto de repelencia, para que los avienta, los repele, pero algunos otros hacen el efecto de un insecticida de contacto. ¡Pum! Revientan, tocan al insecto y ahí lo dejan. Por eso es que los vemos pegados a veces a los vellitos, ¿sí? La mosquita blanca, la paratriosa, etc. Bueno. Y otros tienen azúcares. Cuando la planta se estresa, baja la fotosíntesis. Este azúcar que le sirve de reserva baja para darle energía a las células cercanas. Otros son de agua, bajan, hidratan en un momento de estrés, cuando no hay riego, cuando no hay... Entonces, este es el verdadero sistema de defensa de las plantas. Por eso es importante mantener a las plantas con los tricomas al 100. Y los tricomas los forma el silicio. A mayor aporte de silicio, mayor formación de tricomas y mayor efecto de resistencia. Entonces, este es el verdadero sistema de defensa de las plantas, ¿sí? Nos conviene tener las plantas peluditas. Cuando no hay silicio, estos tricomas se forman de calcio y son quebradizos y entonces no tienen la función para los que fueron diseñados en la creación o en la evolución, como lo quieran ver. Bueno, los fitolitos, esto es otra estructura, estos son exudados microscópicos, como si fueran microcanicas que van subiendo del parénquima hacia arriba, llegan al haz de la hoja y luego caen al suelo, caen a la rizósfera para hacer el reciclaje. Acuérdense que en la rizósfera está la silicatina o silicasa y el 3% de silicio que no se transformó en inorgánico. Y entonces se supone que es el reciclaje, pero no se da porque no hay silicio.
Entonces, esto se llega a ver mucho en cultivos como las cucurbitáceas, como la sandía, como el melón, como el pepino, como la calabaza. Agarran ustedes una hoja de sandía a campo abierto, a trasluz, la mueven y con la luz solar se le ven como brillan puntitos. Esos son los fitolitos y es exactamente para lo mismo. Ayuda al cambio climático, a amortiguar las temperaturas, es una protección contra plagas y enfermedades y la filtración de luz. Entonces, esa es su función, esa es su función. Miren, les comparto este trabajo del doctor Gaspar Condorfer de la Universidad de Uberlândia en Brasil. En Brasil, en el 2004, fue el cuarto Congreso Internacional del Uso del Silicio en la Agricultura. Y entonces el doctor Gaspar Condorfer lo que hizo fue, sembró 2 lotes de maíz, allá le llaman milo o mijo en Brasil al maíz. Sembró 2 lotes. A uno le aplicó, no le aplicó Diatomix, en ese entonces su nombre era PowerSeal. El Diatomix tiene, el nombre de Diatomix es más reciente. El PowerSeal, que es este silicio, y lo aplicó abajo. Y luego él llegó, infestó con gusano soldado el tratamiento y el testigo. Y luego fue a evaluar, dijo, ah, caray, donde apliqué el Diatomix, bueno, el PowerPoint, donde lo apliqué, hay más mortandad, más canibalismo y menos daño. Y en el testigo, donde no lo apliqué, el canibalismo normal, la mortandad normal y más daño. Y su pregunta fue, ¿cómo le explico al cuarto congreso del uso del silicio? Rapidito, lo que hizo fue y agarró larva de Vistar 1 al 6 en el testigo del tratamiento, les cortó la cabecita, lo metió en una solución de alcohol, ¡fum! Y se lo llevó al microscopio electrónico. Y vean ustedes, donde no lo aplicó, las larvas de las mandíbulas de Vistar 1 al 6 quedaron intactas. Y donde lo aplicó en el tratamiento, las larvas de las mandíbulas del gusano soldado quedaron desgastadas, quedaron chimuelas. ¿Sí? Y entonces él dijo, ah, ya está aquí la explicación. Donde no lo apliqué, no había necesidad de comerse entre ellos, no había necesidad de dejar de comer, le entraron con fervor. Por eso tuve más daño, la mortandad normal y canibalismo normal. Donde lo apliqué en esas estructuras silificadas, era muy difícil mascarlas, se lastimaban, prefirieron comerse entre ellos y prefirieron no comer, por eso aumentó la mortandad y el canibalismo y me disminuyó el daño. Y esta fue su presentación magistral en el cuarto congreso del uso del silicio en la agricultura internacional. Esta fue su presentación. La pueden encontrar en internet, buscan Gaspar Condorfer y ahí encuentran este trabajo y muchos más. Se los platiqué así rapidito porque hasta allá se llega. O sea, cuando tú le pones al insecto una barrera física, una barrera mecánica, no hay mecanismos de resistencia. Cuando tú los controlas químicamente, el ser vivo, llámese insecto, el insecto plaga, saca mecanismos de resistencia contra ese producto que le estás aplicando. Aquí no hay. Aquí la única es que evolucionar y trajeran mandíbulas de acero, ¿verdad? O que trajeran un serrucho para poder cortar estas estructuras. No hay forma en que pueda tomar resistencia, ¿verdad? Pueden checarlo en internet, Gaspar Condorfer, Universidad de Uberlândia, y vean este y muchos trabajos que tiene el doctor. En esa misma ocasión, el doctor Jan Meyer de Sudáfrica hizo una presentación donde él, con el uso del silicio en la caña de azúcar, incrementó producciones y controló gusano barrenador. ¿Por qué? Porque forma barreras y entonces el gusano le es muy difícil romper esas estructuras para depositar, dejar su huevecillo ahí que se desarrolle, ¿verdad? También lo pueden encontrar en internet, buscan Jan Meyer y ahí va a aparecer todos los trabajos de estos científicos relacionados exclusivamente al uso del silicio. Y ellos han trabajado el silicio orgánico, el silicio mineral y el silicio biogénico. Este es mi aporte a la ciencia. Si los chupadores traen un taladro, la pueden hacer, si no, no la hacen. Y si los masticadores traen un serrucho. Aquí va la explicación, ya casi vamos a terminar.
aquí viene la explicación por qué, aparte de hacerme más eficiente la nutrición, de ser un mejorador de suelo, de darme resistencia a plagas, a enfermedades, de ser el único elemento que interfiere entre los procesos metabólicos de los seres vivos y el cambio climático, porque también me da mucha cantidad y calidad en las producciones. Y en el caso de jardinería, pues ustedes van a decir, bueno, a mí no me interesa aquí la cantidad, pero sí les interesa la calidad, ¿no? O sea, flores con el tono genético, con más vida en aquel, cuestiones que ustedes saben en el manejo de los jardines y de los espacios verdes. Miren, el azúcar se produce en los cloroplastos, en los organelos de la célula. Sale de los cloroplastos con la ayuda del fósforo, tiene que haber fósforo. Y luego viaja sobre el floema, en los conductos de la planta, y se va a acumular a los centros de almacenamiento para cuando viene el momento de la floración, del llenado, etc. Se aloja en medio del xilema y del floema. O sea, el xilema es el conducto que jala los nutrientes del suelo hacia arriba. Y el floema es el que baja los azúcares ya elaborados para seguir viendo las raíces, hojas, tallos, flores, frutos. Ok. Entonces, ojo con esto. Llega y se acumula en estas partes que están en medio de xilema y floema, se llaman plasmodesmos. Vean ustedes, aquí se pueden ver como cráteres volcánicos. Se forma el azúcar. Cuando llega el momento de la floración, el llenado, este azúcar baja por estos puntitos, este filtro, y llega aquí a estos conductos, miren, que parecen resortes. Estos se llaman traqueidas y están formadas de silicio. A mayor aporte de silicio, mayor formación de traqueidas, mayor paso de nutrientes hacia los frutos. Ojo con esto que les voy a decir. Miren, esto parece literalmente ¿qué? Resortes. Entonces, cuando ustedes aplican bastante silicio disponible, se forman estos resortes en las raíces, tallos, hojas, frutos, pecíolos, y entonces queda una planta prácticamente llena de resortes. Entonces queda una planta muy flexible. Esto permite que no se acaben los cultivos, esto permite que no se desgajen las ramas, esto permite que tengan una planta muy flexible, sin ningún problema de daños, ¿sí? De daños de vientos, huracanados, de granizos, soporta mucho granizo. Bueno, pero estas traqueidas, estos, son el único paso al interior del fruto, lo que me permite también tener muy buenas producciones en cantidad y calidad. Esta es la explicación por qué me increíble. Aquí rápido les explico. Aquí este es el testigo donde se aplicó el Diatomix en un cultivo de jitomate campo abierto. Este es el tratamiento y este es el testigo. Se acabó la cosecha, era jitomate determinado, se cortó un pedazo de tallo del tratamiento, uno al testigo, se le puso tintura de yodo, vean aquí me marcó xilema y aquí está el floema y en medio de ellos están los plasmodesmos que vienen conectados a las traqueidas. Ya se había acabado la cosecha y este es el testigo, aquí no se aplicó Diatomix, se puso tintura de yodo, este es el xilema y aquí están el floema. Se llevaron estas partes al microscopio electrónico donde se aplicó el Diatomix. Los plasmodesmos quedaron casi vacíos de azúcares, quedaron llenos de azúcares. Y la cosecha ya se había terminado. Aquí la pregunta es, ¿dónde deben de estar el azúcar? ¿En los tallos o en los frutos? Aquí está en los frutos, al menos que sea la caña, ¿no? La caña sí, el fruto es el tallo. En el caso del jitomate, pues debe de estar en los frutos. Bueno, vamos a terminar, no se me desesperen. Esta es una foto, aquí están los plasmodesmos, pero ni siquiera azúcar hay. Vean, ni azúcar hay. Entonces, pero nos encontramos estas figuras que cuando preguntamos qué eran, nos dijeron que eran oxalatos de calcio. El calcio, que hace una gran amistad y sinergismo con el silicio, al no encontrarlo, se juntó con el oxígeno, que es el que más abunda.
y en lugar de formar silicato calcio, formó oxalato de calcio. Estas estructuras están a nivel microscopio electrónico, filamentosas, perforaron los plasmodesmos y se peló el azúcar, se nos peló Baltasar, o sea, ni siquiera se quedó. Y por estas lastimaduras, por aquí entran hongos, fusarium, verticillium, esclerotium, y hacen un relajo. Nos causan la marchitez de las plantas. Esto es muy común en el tomate de cáscara, no sé si al caso ustedes, pero el tomate de cáscara florea, cuaja y llega al primer corte y se amarilla. Sí, causado por esto. Esto también le pega mucho al maguey, no es el caso de ustedes a lo mejor, pero bueno, les hago la referencia. Ok, entonces, ¿qué es lo que evita esto? El silicio. Dando esta plática, nos dijeron que los oxalatos de calcio son los cálculos renales, las piedras en los riñones. Entonces, caray, los plasmodesmos es el filtro final de las plantas y los riñones es el filtro final de los humanos. Entonces, al hacer falta silicio, tanto los plasmodesmos como los riñones, sucede esto. ¿Sí? Y entonces, por eso, las abuelas decían, tómate un té de pelos de elote. Los pelos del elote son traqueidas. Lo que cuando se comen un mango y se les queda atorado en los dientes, son traqueidas. ¿Sí? Toda la forma en que llegan, si agarran un aguacate criollo, lo cortan, se le ven así como pelos. Un aguacate lo cortan, se le ven puntitos. Esas son las traqueidas, formadas por silicio. Entonces, bueno, los pelos de elote son traqueidas formadas por silicio. Te tomas un té de pelos de elote, aportas el silicio que requiere el cuerpo y rompes esta doble ligadura. Aquí a nivel riñón o a nivel aquí plasmodesmos. Está el oxígeno, doble ligadura en calcio. Se rompe la doble ligadura, entra el silicio, se pone en medio porque entró en forma de pelos de elote, en té de pelos de elote, y forma un silicato de calcio. Se hace arena, la orina, si no te das cuenta, cuando ya eliminaste las piedras de los riñones. ¿Sí? Prácticamente lo mismo en las plantas, prácticamente. Les hago esa similitud porque sucede prácticamente lo mismo. La deficiencia de silicio en los humanos trae como consecuencia más de 60 enfermedades. Mal de Parkinson, ¿no? Y los cálculos, ¿no? La diabetes. Bueno, ¿para qué le seguimos? Vámonos rápido a unos resultados. Aquí está para coacervar los fertilizantes químicos. Ya terminamos, vamos a la sección de resultados y ahorita entramos a la de preguntas y respuestas, para que no se me desesperen. Ok, aquí está dentro de los usos que le hemos dado nosotros, de Atomix, uno de sus usos es el coacervado de fertilizantes. Hacer más eficiente los fertilizantes químicos. ¿Por qué? Los fertilizantes químicos no todos tienen o son eficientes. Más bien, no tienen muy poca eficiencia. Los fertilizantes nitrogenados en la marca, presentación que me quieran mal decir. Fertilizantes químicos en eso sí, no la marca, ¿verdad? Bueno, ¿quién habló por ahí? Bueno, los fertilizantes químicos nitrogenados, les decía yo, tienen una eficiencia del 25%. Si ustedes aplican 100 unidades de nitrógeno químico en la forma que quieran ustedes, nítrica, ureica, amoniacal, o la mezcla de estos, urea, sulfato, nitrato, no sé. Solamente un 25% lo aprovecha la planta. Un 50% es una propiedad de los fertilizantes químicos nitrogenados. Un 50% se gasifica, se transforma en óxido nitroso y se va a la atmósfera. De las 50 unidades que te quedan en la solución del suelo, un 25% se nitrifica y se le exhibe a través de la acción de la lluvia o el riego. Y solamente la planta jala un 25%. Pero tú pagaste 100 unidades y la industria te mandó a contaminar con 75 kilos. El aire, el agua y el suelo, literalmente. Bueno, y yo coacervo esto con el Diatomix, que tiene mucha electricidad, ya hablamos que es altamente conductor de electricidad, y de todas sus propiedades. Al coacervarlos yo evito la gasificación y evito la lixiviación.
Por lo tanto, ahora una urea al 46% la transformo en un nitrógeno de lenta liberación al 46%. Un fosfonitrato al 33% nitrógeno lo transformo en un nitrógeno nítrico al 33% de lenta liberación. ¿Sí? O sea, le doy una transformación que equivale, en el caso de los nitrogenados, gracias mi reina, en el caso de los nitrogenados, equivale a que si yo aplicara 3 veces la cantidad de fertilizante. O sea, en lugar de aplicar 100 kilos, como que si hubiera aplicado 300 kilos en eficiencia. En mi caso, por ejemplo, yo agarro los tratamientos nutritivos de mis productores que asesoro. Traigo mucha asesoría a nivel nacional y ahora ya andamos asesorando en Costa Rica y Guatemala. Órale, me voy con él. Dice que se va a Costa Rica. Ya me oyó. Dijo, órale. Me cancelaron mis Colombia, Costa Rica y Perú, hombre, por el coronavirus. Pero ya vamos a ir, por ahí los invitamos. Bueno, entonces, yo hago más eficiente la nutrición. Lo que hago es que agarro el tratamiento, coacervo la mezcla que se va a poner y bajo la dosis hasta el 45%. Le ahorro lana a mi patrón, le doy la misma eficiencia y claro, pues le pido un aumento de sueldo y me lo paga con mucho gusto. Entonces, al fósforo no se gasifica, el fósforo no se lixivia, pero el fósforo se atrapa. En suelos muy trabajados, el fósforo se bloquea del 45 al 40 al 45%. Solamente tiene una eficiencia del 65, perdón, del 60 o 55%. Entonces, el fósforo lo aplico yo al suelo y lo atrapan las estructuras del suelo y lo bloquean. Ya no se lo sueltan a la planta. Entonces yo aplico 100 kilos de fósforo y solamente la planta dispone de 60 kilos. 40 se quedan bloqueados para el suelo. Al conservarlos yo con esto, evito que se bloquee. Y entonces ahora dejo un fósforo muy asimilable. No digo que al 100% porque se enojan, ¿no? Dice Einstein que nada es absoluto, todo es relativo. Entonces, pero a un 99% sí. Y ahora, ese fósforo que se mueve en el suelo 2 centímetros por año, al ir coacervado con esto, en toda la zona de humedad, se moviliza sin ningún problema. Entonces hago más movible el fósforo y evito que se atrape el 40-45%. En el caso del potasio es igual, el potasio no se gasifica, el potasio no se lixivia, pero el potasio se atrapa el 50%. Si yo aplico 100 kilos de potasio, 50 lo retiene la estructura del suelo. Las estructuras del suelo, los coloides minerales del suelo naturales, tienen unas laminillas intermedias con una carga negativa. Cuando aplico el potasio lo atrapan las laminillas intermedias y lo bloquean. Y son las que quedan arriba, que están con el agua, y son las que jala la planta. Y con mucha dificultad. Al coacervarlo yo, entonces ahora permito que el potasio no lo jale en las laminillas intermedias y quede disponible el 99%. ¿Verdad? Y el potasio que se mueve 1 centímetro al año en el suelo, ahora con este coacervado, prácticamente lo movilizo toda la zona de humedad. Entonces me da esas ventajas de ser un excelente potencializador, un excelente activador de los fertilizantes químicos nitrogenados, lo cual me permite bajar las cantidades, previo análisis de suelo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Por cada tonelada de fertilizante utilizamos 18 kilos de Atomix. Aquí pueden ver ustedes, se pueden mezclar con una revolvedora de cemento, una mezcladora o simplemente a pala, ¿verdad? Una palita se mezcla, dependiendo de la cantidad, pues saquen ustedes la proporción. Si 18 kilos es para una tonelada, ¿cuántos kilos serán para, no sé, 509, para 306? Así, ahí sacan la proporción que requerían para coacervar. Este es el coacervado. Evita gasificación, evita la extinción, evita que se atrape, evita que se pierda porque estos fertilizantes son muy hidrosolubles. Entonces, en épocas de lluvia, que hay mucha humedad relativa, hay humedad y se empiezan a conservan muy bien los fertilizantes. Hay empresas grandes que trabajan con Diatomix directamente
y precisamente ellos utilizan de Atomix para mezclarlo con sus fertilizantes para el almacenamiento, para que no tengan pérdidas, porque también tienen pérdidas millonarias. Perdón, doctor, perdón que lo interrumpa, pero escucho por ahí un audio. Les pediría a todos los asistentes que chequen su micrófono, si son tan amables, para tenerlos apagados y no se vicie el sonido, y en cuanto tengan una pregunta pueden hacerla, pero levantando su manita. Ahí hay unas aplicaciones para levantar su manita, si son tan amables. Bueno, yo también estoy viendo hace rato, pero ya me acostumbré. Así que, bueno, ok. Entonces, para esto es uno de los usos que damos. Coacervar los fertilizantes químicos granulados. Coacervar los fertilizantes líquidos solubles también sin ningún problema, ¿eh? Pues imagínense, si puedo coacervar los líquidos con mejor razón, ¿no? ¿Sí? Para meterlos al riego, a la cintilla. Yo los utilizo también para la elaboración de fertilizantes orgánicos, guanos de murciélago, lixiviados de lombricomposta, hidrolizados de harina, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí está una parcela donde se aplicó en cebada. Este es en el Bajío, en Salvatierra, Guanajuato. Vean ustedes la referencia. Esta es la foto, el fondo, vean ustedes, para que no van a pensar que son dos fotos diferentes. Aquí pueden ver, miren, el fondo. Aquí está el otro. Ok. Esta es la misma parcela. Este era un lote de 40 hectáreas y se aplicó, prácticamente eran como 8 hectáreas de la zona más baja, el suelo muy compacto. Aquí se sembraba parejo y esta se quedaba así y la otra crecía. Había un escalón ahí. Esta era una parte el terreno muy, muy compacto, muy duro. Y entonces lo que hicieron fue aplicarlo en esta parte nada más. Dijeron, no, lo demás no tiene caso. Queremos, si jala, jala aquí. Aquí pueden ver, aquí está su servidor, aquí estamos checando cómo iba la espiga, cómo iba todo. Este es Saturnino, el mayordomo, y este es el dueño, el ingeniero Toño Holguín, en paz descanse. Y aquí aquí fuimos a ver la supervisión, y luego ya a los 2 meses se cosechó. Aquí fue la cosecha. Iba a empezar la cosecha, ya estaba tomando el color doradito, naranja, en 8 días estaba listo. Me habló Saturnino y me dijo, oiga, la espiga está bien pesada y se está doblando. Se está doblando la espiga, no el cultivo, ¿eh? No tuvimos problemas de acá. Dijo, se está doblando el peso y la superficie se emparejó, o sea, ahora sí ya no dejó el escalón que tenía ese suelo compacto, se fue igual, del mismo tamaño. Y entonces, bueno, pues ya nos fuimos a la báscula y entonces tuvimos un incremento de 2.6 toneladas entre el tratamiento, perdón, se aplicó 2 hectáreas, entre el tratamiento y el testigo, que eran 8 hectáreas de testigo y 2 de tratamiento, perdón, por el lote me equivoqué. Y eran 20, aquí está, mire. Bueno, total que ya medimos cuánto sacamos acá en tonelaje promedio entre las 2 hectáreas contra el promedio tonelaje total entre el restante 18 hectáreas. Y nos dio este resultado. Tuvimos 2.6 toneladas de incremento contra el testigo. Y la calidad industrial se incrementó. Bueno, aquí tenemos en las huertas de Nogales 3 años con el tratamiento. No es el caso, pero ustedes manejan también árboles frutales dentro de la jardinería, ¿eh? Y les piden que el nogal esté bonito, y que la manzana esté bonita, y que el cítrico esté bonito. Bueno, cuando menos aquí tiene una referencia. ¿Sí? Se aplican 36 kilos durante todo el ciclo. El primero es 9 kilos a la brotación, que es en el mes de febrero. 9 kilos a la floración, que es en el mes de abril-mayo. 9 kilos al llenado del fruto, que es en el mes de julio, y 9 kilos antes de que la planta suelte las hojas y se vaya a dormir en el lugar que es un caducifolio, que es en el mes de octubre. Aquí van los 9 kilos, ¿sí? Voy a foliar 4 kilos por 1000 litros de agua para aplicaciones durante el ciclo. Aquí lo meten para el control de plagas, ¿verdad? Y bueno, pues pueden ver la sanidad de las plantas, van preciosas, ¿verdad? Aquí está un huishita, que estos son los más sensibles, los más chillones, vamos a hablar así. Tratado.
Y aquí está un Western, también tratado, verde impresionante. Este es en Sandía, en la zona de Chihuahua, también de Saucillo, o de Audo Gómez. Aquí pueden ver sin Diatomix y con Diatomix. Es el mismo dueño, la misma puerta, una parte aplicada y otra después. Ah, bueno, aquí está antes de aplicar el Diatomix y después. Aquí hicieron solamente una aplicación de 12 kilos por hectárea de riego. Una sola aplicación. Fue resultados espectaculares. A mí me tocó estar aquí en esto. Vean ustedes, la calidad se estandarizó, los tamaños. Pura sandía de 22 kilos. 6 kilogramos de Atomix. Mínimo vía riego, goteo 2 veces el ciclo. Uniformidad de los tamaños, mayor amarre de frutos, planta. Y aquí podemos ver todos los productores que se trataron y la superficie. Esto fue el año pasado. Ahorita ya están preparando las tierras, ya nos vamos, la próxima semana nos vamos a Chihuahua precisamente con ellos. Y aquí pueden verlo también en la zona de Saucillo, Chihuahua, aplicado al maíz. Ahí, ¿qué hicieron? Ahora el fertilizante lo mezclaron con el Diatomix y lo aplicaron a la siembra. Y el testigo, ellos manejan un producto que se llama Macro Power, ¿sí? Y entonces, bueno, le hicieron su Macro Power, que lo mezclan con la fertilización y lo tiran, y eliminaron el Macro Power y metieron el Diatomix. Vean ustedes, desde que me emergió, esto tenía como, yo creo que 8 días, la siembra fue el 23 de febrero, esta vez ha sido como a los 8 días. Desde que emergió iba el cambio diferente. Aquí lo pueden ver con Diatomix. Es la misma foto 8 días después, no menos, 10 días después que la foto anterior. Y vean ustedes, aquí ya pinta la aplicación de Diatomix. Esto es en plantíos de cebolla. Aquí es muy común la cebolla en Morelos, pues si llegaron a tener ustedes. Y miren, lo que les platiqué hace rato. La retención de humedad. Sin Diatomix, llevaron el medidor de retención de humedad y de marca 0.27 y 0.28. En el tratamiento con Diatomix, les marca 0.40 y 0.48. O sea, aquí retiene mayor cantidad de humedad, por lo tanto la planta está más hidratada, menos estresada, ¿sí? Algodón, aplicación de 18 kilos de Diatomix por tonelada de fertilizante granulado en una sola aplicación. Vamos, 300 kilos de fertilizante más 5 kilos de Diatomix. El resultado fue 0.5 pacas por hectárea, o sea, media paca por hectárea. Creo que cada paca trae un peso de 525 o 575 kilos. Eso fue, pero subió mucho la calidad de la fibra. El algodón es una traqueida, la fibra es una traqueida. Y entonces la calidad de la fibra en el algodón se mide por la longitud y la resistencia. Y entonces le incrementó mucho aparte que nos incrementó, vamos a hablar así, media paca, que son 575 kilos cada paca. Aparte de eso, me incrementó esto, la calidad del algodón. O sea, la calidad de la fibra es una traqueida, el algodón es una traqueida, esto es una traqueida. ¿Sí? Esto requiere silicio. Y le incrementó la calidad que lo hace valer al algodón. La longitud y la resistencia a la fibra. Entonces, como es ya silicio, le dio mucho mayor calidad. Bueno, algunas referencias, incrementos. Este liner ya tiene años, ya prácticamente fue rebasado, pero bueno. En el arroz del 15 al 100%, estos son en las parcelas que hemos puesto contra el testigo que tenemos ahí a un lado. ¿Verdad? Maíz del 15 al 35, también ya fue rebasado. El trigo del 10 al 30, cebada del 10 al 40, caña de azúcar del 10 al 55. Aquí en la caña ya andamos arriba del 120%. Y yo traigo por ahí un reto ahí con una señora aquí de Miacatlán, que el año pasado levantó 95 toneladas por hectárea. Y este año me eché el reto yo de levantarle 200 toneladas por hectárea. Y dentro de ellos me mandó Diatomix 2 bultos que los metí en la fertilización para esto, más aparte del manejo que vamos a hacer,
En su momento los voy a hacer la invitación para que nos acompañen al día de campo esa parcela. Ahorita estamos tomando los datos, apenas hizo hace 15 días la aplicación. Frutales del 40 al 70, hortalizas del 50 al 150. Ya terminamos para que entremos a preguntas y respuestas. Dice, el silicio permite una solución económica y rentable para los problemas de protección y producción de cosecha. En general, el silicio aumenta la productividad de los cultivos, hortalizas, frutales, ornamentales, gramíneas, etc. La agricultura mundial requiere más que nunca de una alternativa como el silicio para promover el desarrollo de una agricultura saludable y sustentable. Ojo con esto. Si ustedes empiezan con estos manejos, simplemente voy a hablar del área de jardinería, si es que la mayoría están ahí. Hay muy pocos áreas verdes certificadas orgánicas, que pudieran decir ustedes, yo puedo decir que esta área verde está certificada orgánica con manejos sustentables, pueden andar sus hijos, las mascotas y todos y andar jugando aquí, gateando, sin ningún problema de residuos tóxicos, de residuos, etcétera, de productos, pues sí, altamente cancerígenos, ¿no? Entonces, no lo hay. Entonces, meterse a un nivel de estos, por ahí traemos un proyecto con una universidad de tratar todas sus áreas verdes sustentablemente, orgánicamente, y que fuera un plus para la universidad decir, la Universidad Fulana de tal, calidad académica, es del otro, y la única certificada en América Latina con manejos ecológicos de sus áreas verdes. Pero se quedó en un buen proyecto, les paso la idea por si a ustedes se les ocurre algo mejor. Y bueno, terminamos con esta máxima del escritor hindú Anthony de Melo, que dice, en la vida ordinaria no realizamos lo absurdo hasta que nos convencemos que no es absurdo. Muchas veces decimos, ¿cómo crees que voy a hacer yo eso? No, si es mejor esto. Y resulta que a final de cuentas nos damos de topes y empezamos terminando por lo que creíamos que era absurdo y que realmente no es absurdo. Les dejo esta reflexión y yo creo que podemos iniciar con la sección de preguntas y respuestas. Si es que tienen alguna inquietud o comentario o duda, pues de una vez, ¿no? ¿Cómo ven? ¿No los oigo? Sí, buenos días. Mi nombre es Rafael Vera. Yo quisiera hacerle una pregunta. Adelante. En el caso de las cualidades, como nos lo ha hecho notar, en jardinería, ¿podría servir también para romper la cutícula de áfidos, thrips o otros? Esto lo hago porque realmente, como usted lo dice, ¿no? Entrar a un mundo orgánico, ciertamente recuerdo las tierras de Atomeas, que de alguna manera, bajo el argumento que podría romper las paredes digamos, del estómago, del esófago de los insectos, podríamos recurrir a ellas. Sin embargo, creo que no tuvo mucho el éxito. ¿Este producto podría servir como una alternativa? Es realmente una alternativa. Miren, la respuesta es la siguiente. A nivel microscópico, si lo vemos, ¿vieron la estructura del alga? Cuando la meten a la molienda de 325, la malla, si la viéramos esa molienda al microscopio electrónico, se ven como quedan filamentos. A nivel de insecto es muy abrasivo. Es como si nos tomaran la piel, nos las desgarra. Exactamente hace lo mismo. En los insectos es altamente abrasivo. Yo lo que hago para controlar áfidos, ácaros, inclusive, lo que hago yo para este control, yo tengo mucho problema de paratriosa, mosquita blanca. Entonces lo que hago yo es que meto 20 gramos por litro de agua a asperjar. A un trapo de 200 litros de agua le pongo 4 kilos. Entonces mezclo bien, doy la asperjada. Ojo, ¿dónde hago la asperjada? Por ejemplo, el pulgón amarillo, que le pega mucho al sorgo, pega en la parte del envés de la hoja. Entonces, si yo me llevo la aplicación aquí, el producto tiene que trabajar de contacto. Entonces, tengo que cambiar la presión de las boquillas para que la aplicación llegue al revés.
contacto con el insecto lo perfora. Donde se mueve el insecto lo perfora. Y le jala la humedad. Acuérdense que 238 gramos solubilizan 1 litro de agua. Entonces le jala la humedad al insecto, lo perfora, le jala la humedad y le causan deshidratación. Ahora imagínense, vamos a suponer que yo manejara un insecticida del grupo de los piretroides. Trabajo de contacto. Marcas no voy a decir, pero ¿qué se les ocurre? Una cipermetrina. Bueno, 4 kilos. Le pongo un cuarto de cipermetrina. A la cipermetrina la jalo, la esponja. Y entonces cuando perfora el insecto, le jala la humedad y le deja la cipermetrina. Un producto de contacto lo transformo en sistémico. Y el resultado es, ¡pum!, espectacular. Muchas gracias. Sí, entiendo esa muy buena reflexión, porque incluso recuerdo yo estoy en esto del control de plagas desde los años 70 y recuerdo yo tierras de Atomais y también recuerdo el silicio para absorber la humedad del insecto. Y creo que usted me da razón, creo que es un excelente producto también porque absorbe y retiene muy bien la humedad cuando el insecto entrara con él en contacto. Así es. Ahora, otra pregunta. ¿En un momento dado lo podríamos usar así como viene? Porque aquí en la presentación un polvo fino, blanco, aplicarlo directamente, o es mejor o más recomendarlo, como usted dice, la dosis de 4 kilos en 200 litros de agua. Ok, ahí va. El problema es de que, acuérdense que no tiene peso. O sea, lo agarras tú, 1 kilo te hace un pultonón grande. Si lo metes con una espolvoreadora, vas a tener mucho problema de deriva. O sea, se te va a ir mucho, vas a hacer un polvadero. En cambio, lo metes en una solución de 20 gramos por litro de agua, o sea, que 200 litros va a dar 4 kilos, y entonces el efecto es mejor. Inclusive cuando quedan en la hoja, cuando pasa el insecto por ahí, puede hacer. Quieres mayor eficiencia porque tienes un umbral muy grande en tu jardín o en tu área que vas a tratar en tu urbano, ya sea en las paredes, no sé dónde vas a tratar. Entonces puedes echar uso de un químico muy sencillo o puedes echar mano de un extracto vegetal que puede ser NIM, puede ser higuerilla, puede ser chicalote, puede ser cualquier extracto vegetal que tiene esta función, o bien lo puedes acompañar con una microbiología. Baueria baciana, no lo muy bien, mutarrizo. Entonces tienes un mejor efecto. Y ningún problema. O sea, la microbiología toma los toman y no lo pueda dañar. ¿Verdad? Entonces, es multifacético y mi respuesta es, para mí será más práctico, más eficiente, diluido en agua. Correcto, pues muchas gracias. Mi nombre es Rafael Vera, estamos por acá en Irapuato, Guanajuato. Ciertamente, cuando tuvimos el problema del pulgón amarillo, se buscaban alternativas. Creo que en la próxima temporada ya tenemos una alternativa más. Le doy las gracias por esta excelente exposición y bueno, yo creo que ya lo contactaremos vía página. Me comunicaría con usted para ver precios y demás y quizás alguna otra más información. Muchas gracias y excelente exposición. Muchas gracias. A usted, cuídese mucho, Rafael. Hasta luego. Gracias. Adelante. Doctor, gracias. Uno de digamos que los sectores que está aquí presente es el de control de plagas, como ya lo comentaban. Me pregunta la ingeniera Alejandra Guzmán si este producto, ¿cómo puede ser aplicado para el control de plagas? Puede ser igual. La cuestión es, ojo, cuando vayan a aplicarlo sobre, vamos a hablar así, sobre
tela sobre ropa, pues la cuestión es de que nos va a dejar el polvito, ¿verdad? Esa es nada más la cuestión. Porque ustedes en control de plagas, pues bueno, a veces dan tratamiento a lo que son alfombras, ¿verdad? A lo que son colchones, cortinas. Entonces ahí el inconveniente es que me va a dejar, pues, la mancha. Cuando es en las paredes, cuando es al cemento y todo esto, no hay ningún problema, ¿no? Ningún problema. Incluso para el control de la cucaracha, esta pequeña, ¿cómo se llaman? La grandota es la cucaracha. Periplaneta americana. Periplaneta americana y la chica es Blatella germanica. La primera, o que le dicen chimenes, de acuerdo al estado donde esté uno, tiene diferentes nombres. Unos Juanes, otros Tatas Juanes, pero su nombre es Blatella germanica. Exactamente. Vamos a hablar de la Blatella germanica. Esa es muy difícil su control. Por donde se hospeda, donde anda, donde habita. La grandota es hasta sombrerazo, te la avienta, ¿no? O sea, anda por aquí, por allá y la agarras a guarachazos y ya le hiciste. Entonces, aquí lo que se hace es meter en un de estos aplicadores, más bien donde viene la salsa katsu y donde viene la mayonesa y vienen todas esas cosas. No sé si se acuerdan que se le apachurra así, sale un tubito. Ahí se pone y se le pone un atrayente, que puede ser maicena de sabor, ¿verdad? Y entonces las cucarachas son protófagas, usted lo sabe mejor que yo, y entonces lo que hace es que al momento de el atrayente las trae, usted lo puede ir aplicando así en las grietas atrás del refrigerador donde andan, se comen esto por el atrayente, les desgarra el esófago, dejan el excremento y luego vienen por cadenita, ¿no? Y no causa resistencia. Entonces, es la forma de ir bajando estos niveles de esta especie de la germánica de cucaracha, que es muy difícil, ¿verdad? Ahí se puede tener un gran uso al mezclarlo al 1 por 1, o sea, 100 gramos con 100 gramos de un atrayente, llámese maicena, llámese, ¿qué más? Pues algo, azúcar, no sé, algo que atraiga a la cucaracha y tener un excelente control en cadena, ¿verdad? Les va a controlar excelentemente bien. Nosotros hemos hecho aplicaciones en los jardines, la parte de afuera, en zonas, por ejemplo, Morelos, que hay mucho problema en alacrán, y lo aplicamos en la jardinería y en la parte alrededor de los límites exteriores de la propiedad. Vamos a hablar del jardín y la cabaña, no sé. Y entonces nos hemos encontrado con que cuando vamos a los 8 días, nos encontramos alacranes disecados, porque forma como un cordón de seguridad que al pasar el alacrán se contacte, ¡pum!, es el mismo efecto, ¿sí? Y sin ningún problema. Aquí el problema sería en el caso cuando aplican a colchones, cuando aplican a alfombras, cuando aplican a cortinas, pues sí, va a quedar el polvo blanco. Entonces, ahí van a tener un problemilla. Lo pueden mezclar con sus ingredientes activos que ustedes manejan y los hacen más eficientes, ¿verdad? No sé si quedó clara la conversación. Mira, Alejandra está oyendo, pero creo que no tiene micrófono, por eso estoy hablando por ella. Ella nos comenta que la aplicaron en hormiga cortadora, sí, y a ellos no les funcionó. Entonces lo que pregunta es ¿a qué se debe? La cuatalata, la hormiga trozadora, emigra mucho. Entonces, si tú lo aplicas en el caminito, al día siguiente ya te hizo otro. Aquí lo que estamos haciendo para un buen control, como migra mucho y emigra hasta 2 kilómetros. Entonces, aquí tenemos en Mecatlán, Morelos, especialistas en cazar cuatalatas y se van siguiendo y llegan hasta el nido. Entonces, lo aplicamos en el nido. Entonces, al entrar y al salir, hacen contacto, las deja paralíticas, las deja y empieza el acabose y prácticamente se acaba con ellas en 4 o 3 días, ¡pum!, desaparecieron. Pero aquí la gente va siguiendo. Si yo lo pongo en mi jardín, puede migrar desde 2 kilómetros, puede venir de 2 kilómetros. Pero ya sé el caminito donde está, yo agarro, lo he hecho, agarro de Atomix y lo voy poniendo, y
bajo el tráfico, pero al día siguiente ya traen otra carretera. ¿Verdad? Entonces, aquí el problema de la cuatalata es la migración, y emigra bastante. Y aquí, pues hay gente, a mí, tengo amigos aquí que son, pues ahora sí, cazadores de nidos de cuatalata, entonces ahí se van, y llegan hasta ahí, ¡pum! Ahora sí, ya los desaparecimos. Ese es el problema, la migración. Entonces, emigran mucho y empiezan a emigrar, cuando baja el sol empiezan a emigrar. Ahí el problema es ese, tendremos que encontrar el nido. Y ya se va siguiendo el camino y se le pone en el nido y 4 días cancelado. Desaparecen o se van a otro lado, no sé. ¿Verdad? Muchas gracias, doctor. Bueno, pues yo quisiera compartirles que la verdad es que el día que escuché al doctor Silos por primera ocasión hablar sobre el silicio, pues me encantó la presentación hoy, igual que ayer, que aquella vez que la escuché. Y una de las cosas por las que me interesé mucho en el tema del silicio es porque nos comentaba el doctor precisamente que el uso de los fertilizantes en la agricultura pues es un gran problema hoy en día para en la parte del medio ambiente. Las épocas en las que nosotros vivimos, después de que salgamos de esta situación, ¿verdad? Pues nos van a llevar a tener un manejo diferente, ¿no? De la agricultura, de los fertilizantes. Y una de las preguntas que yo tengo, doctor, es, ¿puede ser sustituido el fertilizante por el silicio? En el estricto sentido de quitarlo y sustituirlo nada más con silicio, no, pero aquí es donde entran las alternativas. Entonces aquí entra el silicio más los hidrolizados de pescado, más los lixiviados de lombriz, más... ahorita que hablaban de las cuatalatas, hombre, el fermento de ese acerrín que sacan las cuatalatas es fabuloso, pero como fermento. Hay que agarrarlo y meter 20, lo de una cubeta en 200 litros de agua y estarlo mezclando para que empiece a fermentarse. Les da como resultado un excelente fertilizante, pero excelente. A ese fertilizante líquido, agregarle el Diatomix y vámonos, como sustituto de fertilizantes químicos, ¿sí? Olvídense de la cuestión de los murciélagos. Los murciélagos no son perjudiciales, hombre. Los murciélagos tienen un equilibrio en los ecosistemas tremendo. Andan quemando cuevas de murciélagos aquí en Guerrero, los límites de Guerrero, Morelos y todo esto. No, hombre, pues si ellos no son los causantes de este relajo, los causantes somos nosotros, pero el guano de murciélago, el guano murciélago, sacado a una profundidad en la cueva, agarran los primeros 15 centímetros, los quitan y rascan lo demás, trae minerales, trae enzimas, trae nitrógeno, fósforo, potasio, eso metido a una alta oxigenación, en una fermentación, se obtiene ya el lixiviado puro, con una alta oxigenación que elimina todos los patógenos que pudiera traer. Y se le agrega silicio y se suelta a los cultivos. No tienen idea. No tienen idea. Nosotros ahorita estamos mandando un buen cantidad de litros a Chihuahua para nogales certificados de guano murciélago altamente oxigenado con silicio. Ya se imaginan cuál silicio le estoy poniendo. Y va para Chihuahua, ¿no? Estamos mandando un trailer, 22,000 litros. Les comento porque esas son las alternativas. Puedo quitar los fertilizantes químicos, pero tengo que tener el sustituto que voy a meter, ¿verdad? Entonces, sí podemos quitarlos en el futuro, pero necesitamos con qué los voy a sustituir. Con fermentos naturales. ¿Cuáles? Los que ya están. Y en lugar de andar matando murciélagos, hombre, ellos, gracias a ellos, el día que acabemos con un murciélago, se va a acabar el mezcal, se va a acabar el sotol, el tequila, son los que polinizan, los magueyes. Entonces, pues hay que dejarlos que no les gusta el mezcal y el tequila, hombre. Ahí andan quemándolos y hasta gratis, nadie les paga. Pero ahí andan organizados cuadrillas quemando cuevas de murciélagos, chica. Pero bueno, tenemos que cambiar, usted lo dijo, después de esto no podemos ser los mismos. Tenemos que meternos a otros manejos, tenemos que cambiar de actitud.
ya nos va a aguantar otra experiencia más el planeta. Pero ánimo, hay que echarle, hay que echarle. Hola, doctor. Yo soy Gustavo Sánchez, estoy en Puebla, Mucho acá gusto. en la parte de Cerdán. Y bueno, para mí el problema yo tengo como 4 años que he tenido la oportunidad, sobre todo en hortalizas, de poder hacer aplicaciones de tierra de diatomeas. Sin embargo, aquí lo que se me ha dificultado es ¿con quién puedo conseguir aquí en esta zona cercana? Porque no sé si tienen en el mercado de Huixcolotla Aquí o está. La tienen señora Catrina, ahí la tienes, contáctala. Gustavo, ahí te estamos poniendo incluso costos en el chat y con mucho gusto platicamos para, obviamente, mejorarte los precios por volumen. Te contactamos después. Te voy a dejar mi WhatsApp para que nos mandes un mensajito y poder empezar a trabajar con esto. Con mucho gusto te lo llevamos Sí. a Huixcolotla. De todos modos, felicito al doctor por esta excelente presentación. Gracias. Obviamente, aquí en México tenemos gente capaz, se ve, y ahorita esto es una verdadera confirmación de lo que nosotros en México podemos hacer. Muchas gracias. No, gracias. Y esperamos que pase esto y la invitación para ir allá a Cerdán. Sí. ¿Cómo no? Aquí tenemos también, hay partes a donde yo veo hasta Tepeyahualco en la parte son superficies que no son muy grandes, pero obviamente tenemos aquí las zonas de riego, y bueno, y en temporal también, aquí hay que trabajarle todo. Todo. Así que todo gusto, doctor, el día que pueda es bienvenido. Siempre para saludar a los viejos amigos, a ver si todos se acuerdan de mí cuando andamos allá en Ciudad Cerdán, en Guadalupe Victoria, en Chilchotla, en todos esos lados, de hace muchos ayeres. A ver si se acuerdan de uno todavía. Tenemos un gran país y mucho por hacer. Hay que hacerlo. Estamos a las órdenes. Doctor Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Además de agradecerle su exposición, excelente exposición, mi pregunta es si en un mantenimiento de jardinería residencial o en una siembra, en un preparado de tierra, ¿qué ocurre si se sobredosifica con la tierra de diatomeas? Qué buena pregunta. No hay ninguna referencia técnica a nivel local, nacional y mundial de excesos de silicio. No lo hay. Inclusive los volcanes, con lo que nos polvean los volcanes es dióxido de silicio mineral. La famosa ceniza volcánica la podemos ver perjudicial, pero es todo lo contrario. Lo que hace la ceniza volcánica es que vuelve otra vez a recuperar. Ahora sí es el reciclaje. Ojalá lo tuviéramos en todo lado, pero nomás lo tienen ustedes ahí. Bueno, la gente de Puebla, ahí tiene al Popo, que a veces nos llega también a nosotros, pero no la hay en toda la República. Bueno, entonces, se piensa que después de estas emanaciones, que cae mucha ceniza volcánica, vamos a tener problemas de exceso de silicio. Y lo que sucede es todo lo contrario, ¿no? Lo que tenemos son 1 o 2 ciclos con menos plaga, menos enfermedades y mejor producción, ¿sí? Porque se volvió a silificar los suelos, se volvieron a mineralizar de manera natural. Cuando el chinchonal, yo estaba muy, muy joven, soñador, a punto de egresar de la universidad, y yo ya traía el uso del silicio, yo andaba fascinado por el silicio, prácticamente creo que no sé, la vida me tocó, nací yo con algo de silicio ya metido en los genes. Y yo decía, donde fue el chinchonal, ahí en Chiapas, en esa parte, va a haber tanto silicio, le decía yo a la raza, a mis compañeros, los que crean mis locuras, decía, va a haber tanto silicio que los pinos, como el silicio se llega a formar piedra, dije, van a tener piedras. Dije, si llegamos con una motosierra, va a tronar la motosierra porque va a agarrar piedras, con esa loquera andamos. Y entonces, ¿qué hicimos? Ya nomás se pudo tener acceso y nos fuimos al Chinchonal, a Chiapas. Y nos llevamos la motosierra. Y entonces llegábamos aquí mero, tal. No, hombre, ¿cuál sorpresa? Nada. Lo único que vimos y comentamos, bueno, más bien nos comentaron,
es de que tenían ciclos muy, muy prósperos, libres de plagas, libres de enfermedades, con mucha producción. No hay exceso de silicio en vegetales, no hay exceso de silicios en humanos, porque no lo acumulamos, entonces pues, lo estamos desechando, sudor, lágrimas, excremento, pelo, uñas, el cambio de células de la piel, o sea, no hay un exceso. La única forma que se ha visto el daño al silicio es en las minas, donde la oxigenación es muy baja, entonces ahí sí, pues el exceso de silicio pues les petrifica los pulmones, pero por ejemplo aquí no hay ningún problema, o sea, aquí lo que más abunda es oxígeno, el 50% es oxígeno. Es la única referencia que hay de daño. De ahí para adelante no hay referencias. Inclusive yo una vez llegué a Torreón, a Ceballos, iba a hacer una parcela de melón con los Anaya. Les dije, ¿sabes qué? Le dije al técnico, mira, vamos a aplicar tanto así, tanto así, tanto así, tanto así. Sale, me dijo. Y luego ya me habló el dueño, oye, ¿sabes qué? No, hombre, el ingeniero andaba bien pedo, güey. Le dije, ¿cómo? Si ni tomamos. Dijo, ¿y sabes qué hizo este güey? Le aplicó todo, güey. Y le digo, ¿y luego? No, pues las hojotas se siguen grandotas del melón. O sea, no pasó absolutamente nada. Entonces, no hay referencias de exceso, pero lo más ideal, en el caso del silicio y todos los demás minerales, es manejarlos bajo un esquema de análisis. Por ejemplo, yo llego a una zona y me dicen, ¿cuánto aplico de silicio? ¿Cuánto aplico de Atomix? Y le digo, a ver, vamos a mandar a hacer el análisis de rayos X de alto barrido. Se manda a hacer el análisis de rayos X de alto barrido porque los convencionales. Entonces, el análisis de rayos X de alto barrido te manda una hoja que dice fracción sólida al suelo. Entonces dice, tu suelo está formado 20% de calcio, 10% de esto, 30%. Te dice cómo está formado el suelo. Aluminio, todo. Y en la otra hoja dice fracción soluble del suelo. Y entonces ya viene ahí, silicio, 20%, kilos, 200, solubles, 2 kilos. Entonces te das cuenta que tienes silicio en tu suelo, pero no está soluble. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Meter quien lo solubilice. Y entonces ahí es donde entra el manejo. Okay. Un bulto de Atomix para solubilizar a través de la cateína y silicasa que va a promover este silicio que está insoluble en el suelo. El análisis te dice, tienes 6% de silicio, que son 30 kilos, soluble ni uno. Ah, cabrón. Y la caña requiere 490, el arroz requiere, entonces ahí hay que portarlo. Entonces, nada más para darte la referencia, no hay referencias a nivel mundial, nacional, de excesos de silicio.